La policía del pensamiento ya hasta quiere dictar lo que se dice dentro de las tribunas de opinión. Ha causado un gran revuelo esta semana una afirmación del expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en una tribuna en el medio del debate sobre fútbol. Rajoy escribe sobre fútbol cuando hay un mundial y sus columnas son muy celebradas pues, por su forma de decir muchas cosas y no decir nada al mismo tiempo. Muy Rajoy, ¿no? Eh, Él siempre se ha caracterizado por una retranca y un sentido del humor bastante particular. Bueno, y en esta columna sobre la victoria que tuvo España sobre los belgas y el partido que viene ahora contra Francia, hizo una afirmación que no es la primera vez que se hace y que es polémica, es controvertida, pero yo creo que estaba hecha para provocar y para provocar sobre todo la risa, con ironía, ¿no? Dijo, bueno, Francia es un gran equipo, eso sí, sin franceses. Bueno, y ahí se armó el Belén. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi informe de esta semana. Os puedo decir que esta no es la primera vez que se dice que Francia es un equipo que ya no tiene franceses. ¿Por qué? Bueno, la broma, este tipo de comentario es consabido, ¿no? Es un equipo muy diverso racialmente. Hay jugadores franceses nacidos en Francia, pero de padres, de madres que vienen del continente africano, sobre todo del África subsahariana o del Magreb. Son jugadores muy temidos, ¿no? Y ese temor hace que, bueno, se busque ese tipo de razonamientos, ¿no? Como si el hecho de tener ese ADN africano hiciera a los jugadores pues más temibles, ¿no? Y más exitosos a la hora de controlar el balón y de dominar el juego, que es de lo que se trata. Bueno, esta afirmación, Francia es un equipo que juega sin franceses, se ha hecho por gente aquí en Estados Unidos, en otros sitios, de broma, sin no de broma, con motivación política, ¿no? En muchas ocasiones. Y siempre se arma una polémica u otra, ¿no? Yo recuerdo que lo dijo Maduro en una ocasión cuando Francia gana el Mundial en el año 18, si no me falla la memoria. El propio Maduro, Nicolás Maduro, en Venezuela, reivindicando el anticolonialismo y esa oposición a las potencias coloniales, en este caso Francia, dice, bueno, en realidad es un equipo africano y hay que enorgullecerse de ser africano. Bueno, poco vi a la izquierda española y a la izquierda internacional criticar a Maduro. Maduro entonces era un ídolo de todos ellos, ahora está aquí en prisión, en régimen de aislamiento, no creo que se celebrara mucho lo que tenga que decir, pero en aquella época esto pasó desapercibido, ¿no? Por aquel mismo momento en aquella misma época hizo las mismas declaraciones en tono jocoso el presentador Trevor Noah en el Daily Show. Es un programa de comedia nocturna que se hace aquí en Estados Unidos, tiene mucho éxito, lo llevaba Jon Stewart durante muchísimo tiempo, pero el caso es que hizo el comentario Trevor Noah y aquello provocó protestas sobre todo en Francia, se le acusó de racismo. Trevor Noah es negro, de Sudáfrica, se le acusó igual de racismo, se pidió que se cancelara el Daily Show, muchísimos indignados, sobre todo en Francia, desde el punto de vista de un nacionalismo francés que no tolera ese tipo de bromas, se entiende. Hubo tribunas publicadas en medios de todo el mundo, recuerdo una del medio The Guardian, línea editorial de izquierdas, defendiendo la libertad de expresión de Trevor Noah y que esto es una broma además que pone de relieve algo que es factual, que Francia tiene un pasado colonial complicado y que durante muchas décadas, muchos siglos, de hecho, el poder de todo tipo, ¿no? No solo poder económico, poder empresarial, poder político, sino también el poder en los deportes, el poder en la cultura, lo detentaron los blancos y ya no es así. También es cierto que Francia es un país que socialmente está mutando y está cambiando. Y ahí viene esa broma en esa tribuna de Rajoy, que inmediatamente es recibida como un ataque racista, algo totalmente intolerable, la pérdida moral de Rajoy. Bueno, es una broma. Estoy convencido de que Rajoy sabe, es consciente de que los jugadores de Francia son franceses. Yo no he tratado mucho a Rajoy. Cuando yo estaba trabajando de director adjunto en El País, le vi un par de veces y creo que no es para nada una persona racista. No es una persona que considere que hay una superioridad racial. Además está diciendo lo contrario, ¿no? Que Francia es un equipo muy potente, es un equipo
que tiene un gran dominio del juego y lo hace además con jugadores que son de ascendencia magrebí, africana, etcétera, etcétera. ¿Es un comentario que yo haría? Pues no. ¿Es un comentario que justifique la indignación política, el hecho de que se haya convertido en punta de lanza de un gobierno como es el de España en coalición, que se ha lanzado totalmente en contra de Rajoy, como si esto fuera patrimonio del Partido Popular actual y demostrara unos verdaderos colores que supuestamente la derecha tiene ocultos en España? Pues no. O sea, está claro que dependiendo de quién haga la afirmación, esa afirmación se puede tolerar o no se puede tolerar. Si viene de un comediante de izquierdas o viene de un dictador de izquierdas, desde los entornos de Podemos y sus círculos, etcétera, etcétera, no se dice nada, pero ahora si lo hace Rajoy, que además ya no es nadie en la política española, es un ex primer ministro, nada más, bueno, justifica que Pedro Sánchez el día 14 de julio, Día Nacional de Francia, acudiera a París y le dijera al primer ministro francés que está avergonzado por las palabras de su predecesor. Bueno, está claro que el nivel de tolerancia de las bromas y de estas provocaciones es cada vez más bajo. Se está imponiendo en España un rigor de pensamiento único hasta para las bromas, hasta para los chascarrillos, que es realmente asfixiante. Aquí lo hemos visto en numerosas ocasiones. Yo recuerdo especialmente un comentarista que se llama Tommy Hinckley, que en un meeting de Trump se le ocurrió decir que dicen que hay una isla de basura flotando en el Caribe, se llama Puerto Rico. O sea, aquello obligó hasta la campaña de Trump a distanciarse de este comediante, que luego volvió a estar un poco en la órbita de aquellos que están alrededor de Trump y demás, pero fue un escándalo. Se decía que eso iba a hacer a Trump perder el voto de los latinos, que los puertorriqueños jamás iban a perdonarle. Al final, a los latinos, que tienen mucho más sentido del humor de lo que se quería pensar en aquel momento y aquel intento de cancelación, les daba exactamente igual la broma que hiciera Tom Hinckley en aquel meeting de Trump en el Madison Square Garden antes de las elecciones o no. Muchas veces estos guardianes de las esencias morales, que sacan las sales para que no les dé un vaído ante semejantes afirmaciones, aunque sean en broma, quieren que los objetos de las bromas también estén más indignados de los que lo están ellos, ¿no? Es una muestra además de que esto es una forma de control ideológico, de controlar el pensamiento y controlar incluso el discurso, pero ya ni siquiera el discurso. O sea, pues sí, alguien puede ser racista y decir cosas racistas y podemos criticarle, podemos callarle con argumentos, pero es que alguien también puede hacer una broma. Puede hacer una broma en una tribuna o en un programa de televisión y no sucede nada. Y es que alguien de derechas, que yo creo que eso es también lo que sucede aquí, también puede tener sentido del humor y puede hacer una referencia a esa composición racial del equipo francés como un comentario irónico sin tener que convertirse esto en una razón de Estado. Pero claro, al gobierno español le interesaba esta semana tener algún tipo de polémica que avivar. Sobre todo pienso yo, con la llegada de Pedro Sánchez a Francia y esa pedida de disculpas completamente extemporánea, le interesaba sacar otro tema, ya que a su hermano le acababan de condenar por ese delito de enchufismo, ¿no? Por obtener un puesto de trabajo sin haber cumplido los requisitos, ¿no? Ha sido condenado a inhabilitación. Aquí en Estados Unidos vivimos, sobre todo en la anterior legislatura y hasta inicios de esta, después de las protestas raciales de George Floyd en el 2020, una especie de época de control del discurso, del control del pensamiento, de acallar las bromas, de acallar los comentarios irónicos, de añadir todo tipo de adjetivos y calificativos para que la gente se definiera, de añadir todo un abanico de géneros posibles para que todo el mundo se sintiera incorporado, de empezar las reuniones de trabajo o conferencias diciendo que uno está en tierra robada, que no se identifica con tal o tal género, que sí se identifica con tal o tal raza, si es discapacitado, si no es discapacitado, de qué color tiene el pelo para los ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquello creó situaciones muy cómicas y a la vez muy dañinas para la libertad de expresión. De nuevo, ese comentario que se ha reproducido tanto, que se ha atacado tanto, no es más que una chanza, no es más que una broma dentro de una tribuna. Estamos perdiendo en España la capacidad de respetar la libertad de expresión y tomarnos también ese tipo de comentarios como una provocación. Y si uno quiere contestarle al señor Rajoy como cualquier otro, se le contesta, pero se fomenta el debate y se intenta convencer al contrario. Pero, como sucedió aquí, está sucediendo en España, ¿no? Se crea un campo que está constantemente controlando lo que se dice, cómo se dice, dónde se dice, buscando a quién acallar,
y a quién cancelar, a quién expulsar del discurso público, y una serie de gente que, bueno, en muchas ocasiones, pues te tienes que callar lo que piensas, o quieres hacer una broma y no la haces simplemente porque sabes que eso va a tener una reacción furibunda, ¿no? Y que se pueden pagar de una forma muy dura las consecuencias. Esto no quiere decir que el racismo, el sexismo, la homofobia estén bien. Al final, lo que aquí sucedió en Estados Unidos es un efecto péndulo. Es decir, lo que finalmente ocurrió es que Trump ganó las elecciones con una bandera anti-woke, como se llamaba aquí, a favor de la libertad de expresión, forzó cambios por medio de Elon Musk y otros en las redes sociales, fue reinstaurado en la mayoría de redes sociales, y los medios de comunicación, y entre ellos el Washington Post, que fue un gran abanderado en su sección de opinión de este control del pensamiento y de cómo se expresan esas ideas, acabó hasta cambiando la línea editorial, no apoyó a ningún candidato a la presidencia en las pasadas elecciones, es decir, no apoyó a Kamala Harris, que es lo que iba a hacer, y finalmente dio un giro más hacia el centro, más hacia la derecha en su línea editorial, como ha sucedido con otros medios, como la cadena CBS. En fin, que yo creo que para muchos de estos guardianes de las esencias, que ahora ponen el grito en el cielo por esta broma de Rajoy, el efecto de sus acciones podría ser el opuesto, es decir, aquí ha habido claramente un movimiento hacia el extremo contrario, ¿no? Y bueno, ya veis a Trump, puede decir cualquier cosa. No hay tanto escándalo cuando la dice, ¿no? Se me ocurren miles de ejemplos. Cuando vino Ahmed al-Sharaa, al-Jolani, el presidente de Siria, le dijo, ¿cuántas mujeres tiene? Tiene una, ¿no? Pero el otro decía, bueno, piensas que por ser musulmán voy a tener 3 o 4. O cuando denunció en repetidas ocasiones racismo en contra de los blancos en Sudáfrica, algo instigado por Elon Musk, que es nacido en ese país. Bueno, está claro que este tipo de acciones tiene consecuencias y puede tenerlas no solo en Estados Unidos, sino también en España. Por eso yo llevo días defendiendo la necesidad de ser más respetuoso y más tolerantes con el discurso de los demás y sobre todo tomar las bromas como lo que son, sin necesidad de sumarse a estos linchamientos y a esta voluntad de cancelar, que como os digo, sospecho en muchas ocasiones, sobre todo estando el poder como está en este momento en España, son también una cortina de humo. Gracias por acompañarme esta semana.